sea el nombre. Perdón, hermanos, no es de... Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Digno de toda gloria y alabado. Es el 16, hermanos, perdón, la confesión de Pedro, Mateo 16. No lo traía contemplado, pero ahorita, verdad, el Señor me puso en mi corazón comenzar aquí. No oí la voz de Dios, pero sentí en mi corazón. Dios, bendito Dios. Mateo 16 y el versículo 13, vamos a leer la palabra del Señor. Amén, aleluya. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Bendito Dios. Padre, mi alma te alaba, te exalta y te glorifica en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por dejarnos llegar, Padre, a este lugar. Aquí nos reunimos para exaltar tu nombre, para adorarte, pero también donde tú nos edificas. Te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de nosotros. La gloria y el poder sean solo para ti, Dios. Por favor, ayúdanos. Guíanos, fortalécenos. Vivimos tiempo, Dios mío, para muchos de incertidumbre, para muchos, Dios mío, de preocupación, para muchos veces un tiempo de prueba. Pero para nosotros, Dios mío, son tiempos de refrigerio, porque sabemos, Señor, que estamos a punto de llegar al día en cuanto veremos tu rostro, Jesús bendito. Ayúdanos, por favor, para que podamos llegar a ese momento y que ninguno, Dios mío, aleluya, vaya a claudicar, Padre. Te damos la honra y la gloria, porque solo tú eres digno, mi Padre. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a meditar, hermanos, hoy en el tema que es, ¿verdad?, consejos prácticos para la iglesia. Pero ¿por qué comencé yo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16? Bendito Dios. Ya hemos leído la historia. El Señor Jesucristo, o al menos para él era muy importante que los discípulos o los que lo estaban siguiendo supieran y entendieran verdaderamente quién era él. No, a Jesús, cuando yo veo esta pregunta que le haces a los discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? A Jesús no le importaba tanto lo que la gente pensaba de él, pero era muy importante que los que lo estaban siguiendo entendieran y supieran quién era él. Por eso cuando Pedro da la respuesta, inspirado por el Espíritu, porque fue Dios el que se lo reveló, el Señor mismo se lo dijo. Él le dice, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí Jesucristo es donde Él hace, la iglesia no ha nacido todavía, la iglesia comienza el ministerio en el día de Pentecostés. Pero aquí el Señor está ya hablando acerca de lo que habría de acontecer. Él está hablando de que vendría una entidad o un ente vivo que se llamaría iglesia. Gloria a Dios. La iglesia, como todos nosotros sabemos, hermano, a estas alturas ya lo deberíamos de comprender la mayoría de los que estamos aquí. La iglesia no es las cuatro paredes. Amén. La iglesia no es el lugar donde nosotros nos congregamos. La iglesia es cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que se han arrepentido de sus pecados y que le han aceptado como su personal salvador. Todo eso lo entendemos. Amén. Amén.
La iglesia es cada uno de los miembros que se han arrepentido de sus pecados y le han entregado su vida al Señor. Nos ha perdonado y ahora nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos sus hijos. Ahora, esto nos da a entender, mi amado hermano, que para que la iglesia sea iglesia debe de haber dos componentes físicos. Dije que la iglesia es un ente espiritual, pero es vivo, porque es energizado por el Espíritu Santo, es el que mueve, el que lleva la iglesia y la está preparando para el día en que el Señor venga por nosotros. Es el Espíritu Santo el que la va a entregar como una novia pura, sin mancha y sin arruga al Señor. Pero mientras eso sucede, la iglesia está compuesta de seres que están, de seres vivientes que están en cierta manera, ¿verdad?, siendo transformados por el Señor, para hasta el día que lleguemos a ese día cuando Él venga por la iglesia. Entonces, para que la iglesia pueda ser iglesia, en la iglesia debe de haber un pastor y debe de haber ovejas. Y dentro de la iglesia que tiene un pastor y tiene ovejas, hay responsabilidades. Por eso el tema, hermanos, que es consejos prácticos para la iglesia. La semana pasada yo les decía a ustedes que el apóstol Pedro en el capítulo 4, él comenzó a hablarles acerca de que en vista de que los últimos tiempos se están llegando y ahora nosotros estamos prácticamente viendo esto que Pedro dijo, puesto que estamos viendo, ¿verdad?, puesto que el fin de las cosas se acerca, y habló acerca de cuál debería de ser la conducta del creyente dentro de la iglesia o la iglesia que está esperando al Señor. Pero ahora en el capítulo 5 el apóstol Pedro va a traer una serie de consejos, no solo para la iglesia, aunque el pastor también es parte de la iglesia, pero va a traer una serie de consejos para esa iglesia que entiende que estamos viviendo los últimos tiempos, que el fin de las cosas se ha acercado. Por eso es que yo leía de ahí en Mateo capítulo 16, para que nosotros pudiéramos entender que si el Señor le dio la autoridad al apóstol Pedro, y en el día de Pentecostés, cuando la iglesia comienza el ministerio como iglesia y nace, de ahí en adelante, hermanos, en todo lugar, comenzó en las casas y en todo lugar donde la palabra de Dios se predica, ¿verdad?, Dios le ha placido establecer líderes para que su iglesia, dentro de su iglesia pueda haber un orden. Entonces ahora Pedro, acuérdense, ¿a quién le dio la orden el Señor? A Pedro, ¿verdad? Bueno, no la orden, sino la revelación. Le dijo, y de cierto te digo que sobre esta roca, la afirmación que tú acabas de hacer, que yo soy el Cristo, no como la iglesia católica lo ha tergiversado, lo ha enseñado, amén. Le dijo, sobre esta afirmación que tú acabas de hacer, esta roca, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Cuando la iglesia del Señor se somete a la voluntad de Él, amén, y cuando la iglesia del Señor, mi amado hermano, entiende cuál es su responsabilidad en el mundo, dígame bien, el diablo no puede prevalecer contra la iglesia. El diablo no tiene nada que hacer con una iglesia que le es fiel a su Señor. Puede tratar de destruirla, y lo ha hecho a través de los siglos, pero el diablo no puede nada, porque Jesús se lo dijo, y las puertas del Hades, el infierno mismo y el diablo mismo no van a poder prevalecer contra la iglesia. Por eso, aunque venga virus, aunque venga el diablo, aunque vengan demonios, venga lo que venga, nada puede destruir a la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia del Señor, aleluya, tiene el poder, ese poder que energiza a través del Espíritu Santo. Por eso es que ahora el apóstol Pedro le va a hablar tanto a los pastores como a los miembros de la iglesia. Yo les he comentado, a muchos pastores no les gusta hablar acerca de estos temas porque no les gusta que la iglesia sepa cuál es la responsabilidad del pastor. Hablamos muchas veces de lo que la iglesia tiene que hacer, lo que tiene que cumplir, pero también el pastor tiene responsabilidades para con la iglesia. Y eso es lo que Pedro, que el Señor le dijo, ¿verdad? Bueno, más bien no allí, pero usted se recuerda que ya en el capítulo 21 de Juan, después de que el Señor le dio esa revelación a Juan, en el capítulo 21, cuando el Señor resucitó y está a punto de ascender al cielo, se apareció a los discípulos, amén. Ellos estaban pescando y el Señor viene, y ahí cuando Él los llama que vengan a almorzar, les había preparado la comida, y el Señor le hizo una pregunta a Pedro, ¿se recuerdan? Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y el Pedro le dijo, Señor, sí te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis corderos. Y la segunda ocasión le volvió a decirle, Señor, Pedro, ¿me amas?
y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le volvió a decir, apacienta mis corderos. Y la tercera ocasión el Señor le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice la palabra de Dios que se contristó y le dijo solamente, Señor, tú conoces todas las cosas. Porque no estaba verdaderamente seguro si él amaba a Dios o al Señor como él esperaba que lo amara. Pero el Señor le dijo ahí otra vez, ¿verdad?, que apacentara o que cuidara a sus corderos. Si cada uno de nosotros, los que estamos al frente de una iglesia, entendiéramos lo que significa apacentar, otra cosa sería en muchas iglesias. Le digo, pero a muchos no nos gusta hablar de esto. Le digo muchos de los pastores. Pero Pedro no tiene escrúpulos para hablar de lo que el Señor le ha enseñado a él. Y ahora mire lo que él dice en el capítulo 5 de Primera de Pedro. Amén. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Fíjense bien. A estas alturas, hermano, dentro de la iglesia se está empezando a desarrollar lo que es el ministerio del pastorado. No se le llamaba siempre pastores. Pero Pedro entiende que cuando el Señor le dijo, apacienta mis corderos, le está dando a entender que la responsabilidad de Pedro era como la de un pastor que tiene cuidado de las ovejas. Un pastor que cuida las ovejas. Acuérdense que Pedro no era pastor, Pedro era un pescador. Y ahora el Señor tiene que enseñarle a Pedro que el trabajo que él va a desempeñar no es cualquier trabajo. Pero como aquí es la palabra el pronombre, ¿verdad?, o el sufijo, como le llaman algunos, pastor, todo apenas está empezando a desarrollar dentro de la iglesia. Se les llamaba ancianos a los que se encargaban de cuidar a la iglesia. El apóstol Pablo, cuando escribe a Tito en su carta, le dice, por esta causa te dejé en Creta para que establecieses ancianos en cada una de las ciudades. Se le llamaba ancianos a los que se quedaban al frente de una obra que se establecía para que pudieran enseñar a la iglesia. Y Pablo le dijo a Tito, te dejé ahí para que corrigieses lo deficiente, aquello que todavía no está en orden, para que puedas tú ir corrigiendo lo que la gente que no piensa, pero es a través de la palabra. Entonces ahora el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Bendito Dios. Fíjense que la idea de anciano, hermano, ¿qué nos viene a nosotros la idea de anciano? Porque esto es algo muy importante. Aquí se refiere a anciano espiritual, no de edad. Porque el problema, hermano, es de que a veces nosotros pensamos que tiene que ver con la ancianidad. Y si bien es cierto, bíblicamente, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos enseña que debemos de respetar las canas, hablando de la ancianidad de los ancianos, ¿verdad? En cuanto a la edad. En el sentido espiritual que va a hablar Pedro aquí, se refiere a la madurez que debe de haber en alguna persona. Usted bien sabe que no cualquier persona puede estar al frente de una iglesia. Pablo se lo dijo a Timoteo. Le digo que no pusiera a un neófito. Un neófito es un principiante, una persona que se acaba de convertir, que tiene, bueno, Dios solamente sabe cómo va preparando cada uno de sus ministros, pero cuando una persona es un neófito, puede caer en el error, le dice Pablo a Timoteo, de caer en la condenación del diablo, que es el orgullo, de empezarse a sentir que por el puesto que él tiene o el lugar donde él está, puede entonces a perder los pies de la tierra y pueda llegarse a envanecer. Y de eso va a hablar Pedro aquí. Yo voy a hablar ahorita de eso, porque hay una diferencia muy grande entre entender la autoridad de Dios y el autoritarismo que a veces hay dentro de la iglesia. Incluso Pedro lo va a llamar que no debemos de tener señorío sobre las ovejas. Por eso él dice, cuando habla de esto, ¿verdad?, él tiene en mente, cuando dice ruego a los ancianos, y se refiere a las personas que están al frente de la iglesia, al frente de la obra. Bendito Dios. Y fíjense bien lo que dice el hermano, que están entre vosotros. Aquí, ¿quiénes son vosotros? Ustedes, la iglesia.
Los vosotros son ustedes y los ancianos son los que están al frente. Pero él dice, fíjense bien, yo anciano también como ellos. Acuérdense que Pedro, se los dije desde el principio de esta carta, Pedro ya no es el mismo hermano que el mismo que el Señor llamó la primera vez cuando estaba pescando. Pedro aquí, él ya está a punto de terminar su ministerio, él ya es un anciano, la vida lo ha golpeado, él ha aprendido a través de los golpes. Aquí se cumplió la palabra que el Señor Jesucristo le dijo: cuando eras joven te ceñías y ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá. En otras palabras, tú ya no vas a gobernar tu vida. Y estaba hablando ahí de la muerte que él iba a tener, que al final el apóstol Pedro murió de cabeza, lo crucificaron de cabeza. La vida lo ha golpeado, él ha aprendido. Y ahora él puede dar un consejo. Ya no es el mismo Pedro que saca la espada. Ya no es el mismo Pedro, mi amado hermano, aleluya, que el orgullo que él tenía. Siempre que había una situación, el primero que salía, ¿quién era? Pedro. Porque era un hombre inmaduro. Era un hombre que cuando el Señor lo ve de noche y lo ve que viene caminando, el Señor manda que yo vaya. Siempre, él era muy intrépido para todo. Pero la vida lo ha enseñado ahora a ser un hombre prudente. Y oiga bien, mi amado hermano. Oiga bien cómo dice lo que dice Pedro. Yo siempre le digo, cada palabra es importante, porque Pedro dice, yo anciano también con ellos. Él no dice, yo anduve con el Señor, yo soy más que ellos. Fíjense lo que él se pone al nivel de los ancianos que han puesto dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que ellos también deben de aprender a ponerse al nivel de las ovejas. Porque a veces pensamos, como hablan ahorita, que el hecho de que tengamos una posición nos da la autoridad para poder nosotros abusar. Bendito Dios. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Ustedes saben que la Biblia no enseña que Pedro hubiera estado ahí en la crucifixión, solamente estuvo Juan, ¿verdad? Fue el único que estuvo ahí de los apóstoles. Pero sí estuvo allí cuando el Señor lo estaba latigando, cuando estaba en la casa de Caifás. Él estuvo allí, adentro. Él vio cómo lo estaban tratando. Y seguramente, hermano, aunque los otros 11 apóstoles, dice la palabra, que cuando lo arrestaron al Señor, dice que todos se dispersaron, se cumplió la palabra de que iría al pastor, ¿verdad? Iría al pastor y las ovejas serán dispersadas, porque cada uno de ellos ha ido dispersado hasta Juan. Ya a Juan lo vemos solamente hasta en el Via Crucis, hasta que llega, ¿verdad?, a la cruz del Calvario, y el único que está ahí es Juan. Pero Pedro, en cierta manera, seguramente, hermano, de lejos, yo creo, cuando él dice testigo, es que él pudo ver no solamente en los últimos 3 días el sufrimiento y el dolor del Señor, pero él, hermano, él vio todo lo que él pasó en los 3 años y medio del ministerio. Por eso él puede decir, testigo de los padecimientos de Cristo. Mire, hermano, cuando yo pienso en estas palabras, como dice Pedro, le voy a hacer una pregunta: ¿por qué padeció Cristo cada una de las cosas que padeció en esta tierra? No precisa, bueno, es parte de, pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hizo? ¿Por amor a quién? A nosotros. Cada una de las cosas, el simple hecho de haberse humillado hasta lo sumo y despojarse de su gloria y venir a este mundo y hacerse como nosotros, hermano, eso puede haber sido algo terrible para el Señor, pero lo hizo por una razón: por amor. Y si el Señor tuvo ese amor de despojarse de su gloria, de su reino, para poder venir, al menos el reino celestial, para poder venir a este mundo y morir por nosotros, miren lo que está diciendo Pedro. Bendito Dios, aleluya. Testigo de los padecimientos de Cristo. Él está dando a entender, ustedes deben de entender que lo que Cristo sufrió fue por cada uno de ustedes. Y el pastor al cual Pedro les habló, le dice: tú debes de entender que esas almas que Dios ha puesto a tu cuidado, Cristo pagó un precio muy alto por ellas. Cada una de las cosas que Cristo padeció, las padeció por ellas, por las ovejas. Testigo de los padecimientos de Cristo,
y que soy también participante de la gloria que será revelada, porque esta es la gloria que nos espera a todos nosotros, ¿o no? Cuando el Señor venga. Nosotros hablamos el primer jueves que venimos después de la cuarentena, hablamos acerca de lo que la palabra de Dios nos enseñó, ¿verdad? El apóstol Pablo, esa gloria que está reservada para todos los que estamos esperando la venida del Señor. Y el apóstol Pedro sabe que tiene una promesa de parte de Dios. Bendito Dios. Y el versículo 2 dice: apacentar la grey de Dios. Ahora, ¿qué se está recordando Pedro aquí? Apacentar. ¿De qué se está acordando? ¿Qué le habían dicho a él? Apacienta mis corderos. Ahora yo le hago una pregunta. Aquí hay una cosa muy importante. ¿Qué es apacentar? ¿Qué es apacentar? Porque viene la palabra apacentar, tiene su raíz en pacer. Pacer, que significa donde las ovejas comen. ¿A dónde comen las ovejas? Donde está el pasto. Ahora, imagínese usted como padre. Usted como padre o como madre, responsable de su familia. Voy a hablar en un sentido literal, aunque no lo practicamos. Pero honestamente, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos porque nuestras familias se alimenten bien? Honestamente, de una manera sana. ¿Cuántos? Tal vez son muy pocos. No digo que no hay. Pero nuestra responsabilidad como padres en lo secular es buscar la manera de que nuestra familia pueda apacentarse o pueda alimentarse de una manera sana. ¿Para qué? Para que no se enfermen. ¿Qué han dicho los médicos de este virus? ¿Quiénes están siendo los más afectados? Los que tienen una condición inmunológica deficiente. ¿Por qué? Porque no se han cuidado. Todo trae sus consecuencias. En lo espiritual, mi amado hermano, si uno no tiene el cuidado de alimentarse de la manera correcta, eso también va a traer consecuencias en nuestra vida. Es muy importante, por eso Pablo también exhorta, ¿verdad?, a los corintios en el capítulo 3 de su primera carta, cuando les dice que el pastor tiene que tener cuidado cómo alimenta la grey de Dios. ¿Qué usaste? ¿Paja? ¿Hojarasca? ¿Heno? Porque ahí habla de dos tipos de alimento: la paja, el heno, la hojarasca, pero dice también que se puede usar las perlas preciosas, el oro, la plata. Y al final de cuentas, cuando el Señor venga, va a juzgar al pastor por lo que él usó para apacentar su grey. Porque miren lo que dice aquí Pedro: apacentar la grey ¿de quién? ¿Verdad que no es del pastor? Seamos honestos, ¿cierto o no que muchas veces nosotros los pastores nos portamos como si fuera de nosotros la grey? ¿Cierto o no? Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Yo no quiero juzgar a nadie, pero muchas veces nos portamos como si la grey fuera nuestra. Miren, hermanos, si nosotros entendiéramos esto, que la grey no es nuestra, yo digo que otro gallo nos cantara. Digo, muchos no les gusta hablar de esto, pero está en la Biblia, no lo podemos nosotros evitar, aquí está. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué tiene que hacer el pastor? Cuidando de ella. ¿Qué le viene a usted a la mente a cuidar? Cuando le dan algo a cuidar. Cuando a usted le dan algo a cuidar, si lo quiere poner desde el punto de vista económico, Jesús habló de la parábola de los talentos. Si a usted le dan talentos, usted va a dar cuenta de los talentos que le dieron. Usted en su trabajo, a usted le delegan una responsabilidad y usted va a dar cuentas del trabajo que usted hizo allí, tarde que temprano. Aquí en lo secular,
pues no pasa de que lo corran y se busque usted otro trabajo. Aquí no hay tanto problema. Pero en lo espiritual, el hombre que está al frente de una obra y no entiende verdaderamente lo que significa, hermano, cuidado. Y se los voy a decir otra vez. Y tal vez me esté viendo alguien que sea pastor o que esté pensando ser pastor, pero se los voy a decir. Miren, vayan, pónganle ahí su marcador. Yo ya se los he enseñado a ustedes, pero se los voy a volver a decir. Vamos a Mateo. Bendito el Señor. Al capítulo 24 de Mateo. Bendito el Señor. Gloria a su nombre. El capítulo 24. Ya se los he enseñado, pero lo voy a volver a repetir. Ahora este no es Pedro. Este es Jesús, el dueño de la ley. Versículo 45. ¿Tienen? Pregunta Jesús. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? ¿Qué debe de dar el pastor? Alimento. Y el alimento que da debe de ser un alimento nutriente. Bendito Dios. 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. ¿Haciendo cómo? Alimentando sanamente. ¿Verdad? Alimentando sanamente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Hay una recompensa o no? Sí, Señor. Okay. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear ¿a quién? No dice, ¿qué dice? A sus consiervos, porque el pastor, aunque está al frente de la iglesia, es un consiervo. Y yo les decía otra vez, hermano, ustedes a lo mejor se acuerdan, porque dice, y comenzaré a golpear a sus consiervos. Y yo me sorprendí, porque la verdad, hermano, uno se imagina, ¿será que verdaderamente habrá un pastor que se agarre golpes con un hermano? Sí lo hay. Y el día que yo hace un tiempo yo hablaba de esto, y creo que fue la hermana del hermano Fidel. Sí, el hermano Fidel que nos estaba visitando de El Salvador. Y cuando terminó el culto, yo le decía, hermano, porque sería el colmo que un pastor se agarrara a golpes con una oveja. Eso sería mejor que se quita de ser pastor. Y cuando terminó el culto, la hermana había venido de El Salvador de visita y me decía, pastor, usted dirá que es mentira. Usted le preguntó, dice que sería el colmo. Mi hijo, él iba a la iglesia. Y hasta el día de hoy no quiere regresar, porque allá en El Salvador íbamos a una iglesia y el pastor, como no le obedecía, lo agarró a golpes. Entonces quiere decir que si hay pastores que se agarran a golpes con las ovejas. Sí lo hay. Yo, honestamente, hermano, yo he visto hermanos y he visto hermanas que incluso se los he dicho que a la hora de la administración lo he visto. Dios sabe, no me deja mentir, que he visto hermanos que se han agarrado a manotazos, diáconos que se han agarrado a manotazos a la hora de la administración. Diácono con diácono. Dios sabe que no me deja mentir. Dios lo sabe. Y he visto hermanos que en una ocasión la hermana sentada allá en la esquina y otra hermana porque estaba comiendo su niña galletitas y va pasando la hermana y la regañó y empezaron a manotearse ahí en la silla en la predicación. Yo estaba sentado y volteé a ver qué, porque la bulla y todo, y volteó yo y se estaban manoteando a la hora de la predicación. La gente no ve, ¿a poco pasa? Pues sí pasa. Por eso Pedro tiene que hablar de estas cosas. Por eso el Señor tiene que hablar de estas cosas. Porque sí las hay.
Pero esta palabra que el Señor usa aquí cuando dice que comenzara a golpear a sus siervos, en el original, en el griego, no está hablando del golpear literalmente, está hablando de abusar psicológicamente de las personas. Golpearlas como psicológicamente, con doctrinas de hombre, que esto, que el otro, que aquello, cuando no está en la palabra de Dios. Pero miren lo que dice el Señor, por si alguien no lo sabe. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, les repito, esta palabra golpear es psicológicamente. Dice el 50, el 49, y comenzar a golpear a los consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, porque le van a pedir cuentas, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta palabra no es para los niños, esta palabra es para los pastores, porque el Señor lo dice aquí. Está hablando que puso a su siervo para alimentar a sus consiervos. Esta palabra es para los pastores. No se espera tampoco de un hermano o de una hermana que sucedan estas cosas, pero esta palabra que está hablando aquí el Señor literalmente está hablando de los pastores, los líderes, los ancianos dentro de la iglesia. Por eso Pedro, vaya conmigo otra vez ahí al capítulo 5, bendito Dios, es lo que él ahora dice. Él escuchó eso que Jesús dijo en ese capítulo 24 de Mateo. Él estaba advertido de parte del Señor. Pablo no estuvo con el Señor en el ministerio terrenal, pero el Señor se lo enseñó a través de ¿qué? De las revelaciones que Dios le dio. Amén. Bendito Dios, porque Pablo también habla mucho acerca de este tema. Por eso el Señor dice en el versículo 2, ¿verdad? Apacentad la grey de Dios, no es nuestra, es de Dios, que está entre vosotros, ¿cómo? Cuidando de ella. Cuidando de ella. Porque, hermano, requiere para cuidar. Usted cuida, cuando le pone a cuidar algo que no es de usted, tarde que temprano le van a pedir cuentas. Ahí dijo el Señor. Vendrá el Señor de este cielo a la hora que no piensa o que no cree, pero le va a pedir cuentas de cómo trató a la grey. Por eso Pedro dice, cuidando de ella, no por fuerza. ¿Sabe que hay pastores, hermano, que el trabajar en el ministerio es como, a veces yo escucho, a veces, ¿verdad? Que pareciera como que es una obligación, como que pesa, y aunque a veces, siendo honestos, ¿verdad? El ministerio, hermano, a veces llega un momento en la vida que es gravoso, no es fácil. Por eso uno tiene que estar dependiendo todo el tiempo del Señor, porque si fuera por uno, hermano, uno no dura ni un mes en esto. Pero si verdadera, por eso el Señor habla también, ¿verdad? Después, cuando habla acerca en el capítulo 10 de Juan, ¿qué dijo él ahí? Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Porque el pastor debe de estar dispuesto siempre a ¿qué? A sacrificarse. Pero yo no soy honesto, hermano. Usted no crea que esto me nació a mí de la noche a la mañana. Este, hermano, fue algo que Dios va tratando con uno. Y aunque mucha gente me decía, se los he dicho yo cuando tenía 10 años de conocer al Señor por su misericordia, y había hermanos que me decían, hermano, ¿y cuándo comienza la obra, hermano? ¿Y cuándo? No, ¿cómo voy a andar yo metiendo en eso? Eso no es para mí. Porque Dios, ¿sabe por qué? Porque Dios todavía no lo había puesto en ese corazón. Dios estaba tratando con mi carácter. Bendito Dios. Dios va moldeando nuestro carácter. Dios no pone a cualquier persona a cuidar. Usted, seamos honestos, dice, ¿cómo se siente aquel padre y aquel madre que da a cuidar a su... ¿Ha visto los videos que ponen en el Facebook? Cuando saben que están golpeando a los bebés. ¿Cómo se sentirá el padre o la madre que... Ahora, ¿cómo se sentirá Dios cuando ve que alguien que no ha pagado con la sangre de su hijo por las ovejas, que las está maltratando? ¿Cómo se sentirá Dios?
Pero Dios nos deja, dentro de su voluntad permisiva, Dios nos deja. Pero va a llegar un día en que vamos a dar cuentas. Todo ahí va a salir. Por eso dice el apóstol Pedro que debemos de hacerlo no por fuerza, bendito Dios, sino voluntariamente. Esto debe de nacer, hermano, del corazón. Así es. Aunque la gente quiera o no quiera, tú tienes que, Dios te puso para esto. Porque, y aunque a veces te pasa las de Jeremías, porque no crean que yo soy más fuerte que Jeremías, hermano, no. Jeremías llegó un momento en que le dijo a Dios: y para esto me hiciste hombre de contienda, maldito el día en que yo nací, yo no quiero esto. ¿Se lo dijo o no? Sí, sí. Elías, el hombre de fuego, en un día está haciendo descender fuego del cielo y el otro día está huyendo, y el Señor le habla y le dice: ay, es que me andan buscando para matarme, por eso me ando huyendo. Hermano, a todos los seres humanos tenemos nuestros momentos de debilidad. Así es. Y nosotros no somos más fuertes que Moisés, un hombre manso, no ha habido otro como él en la tierra. Llegó un momento que la rola dijo: Dios, si para esto me llamaste, mejor mátame, quítame la vida. Yo que tengo que estar soportando a esta, casi le digo, esta ola de ¿sí o no se lo dijo? Parafraseando. Pero el problema es que cuando él recapacitaba, porque en sus momentos de enojo le pasaba, ¿qué hacía? Sus propios hermanos, el propio pueblo, ¿cuántas veces no lo insultaron? Su propia hermana, María, Aarón. ¿Qué hacía Moisés cuando eso pasaba? Él iba, se postraba y oraba a Dios: Señor, tú me pusiste, ¿yo qué puedo hacer? Aunque venga de repente Corella, ¿cómo se llamaba el otro? Corey, su pariente, no, parientes, los que se rebelaron contra Moisés. Corey, era el otro, se me fue ahorita el nombre. Y se pueden levantar. ¿Qué te crees tú que si yo no me puse, a mí me pusieron? ¿Qué quieres que haga? Porque a Moisés lo puso Dios, y Dios se lo demostró. Bueno, vamos a ver a quién pone Dios. Y Dios habló. A veces así pasa, hermano, en el ministerio, pero lo que el Pedro está dándonos a entender es de que debemos de hacerlo voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjense, al que verdaderamente Dios lo llamó, le paguen o no le paguen, Él lo va a hacer. Ahora, uno se pregunta, ¿por qué Pedro está hablando esto? Le está hablando a los ancianos, a los pastores. No, yo no voy a hablar ahorita de este tema, hermano, porque usted bien sabe que cuando Pablo habla en la primera carta a Timoteo, él habla, ¿verdad? Él dice: no pondrás gozar al buey que trilla, porque el obrero es digno de su salario. Todos sabemos que bíblicamente el pastor es digno de que se le pague un salario. Pablo también, cuando habla a los corintios, en la primera carta y en la segunda carta, él habla acerca de lo que es, ¿verdad? Lo que se le debe de ayudar al pastor. El pastor, hermano, desde el Antiguo Testamento usted sabe que los levitas trabajaban en el ministerio, y como a ellos no les tocó heredad, Dios dijo, el diezmo era para ayudar a los levitas. Y Pablo lo citó de esta manera, porque él dijo, ¿verdad? En la carta a los Gálatas, dijo: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de todo bien al que lo enseñe. En otras palabras, si el pastor invierte su tiempo y ayuda a la iglesia, pues dice Pablo, ¿qué tiene de malo que la iglesia le ayude al pastor? Eso es bíblico. ¿Amén? Pero una cosa es lo bíblico y otra cosa es el extremo que vemos hoy en día, donde, hermano, pura pedidera todo el tiempo. Ahora ya se inventaron las primicias. Ahora, antes era, ¿verdad?, diezmo, ofrendas. Ahora ya no es, ahora hay diezmos, hay ofrendas, hay primicias y cuotas y se inventan tantas cosas. Y pactos y promesas, tantas, hermano, y la gente que no conoce la Biblia a veces no tiene ni para pagar la renta. No tienes porque no le crees al Señor. Pues sí, pero el pastor está viviendo en su mansión, allí tiene avión donde se mueve y todo, ¿verdad? Y es cuando uno dice, esto es lo que Pedro está diciendo, que el pastor, es más, mire, cuando Pablo escribió a Timoteo en el capítulo 6 de la primera carta, él le dijo, él estaba hablando a los pastores,
Cuando él le dice que el pastor dentro de la iglesia debe de aprender a vivir con lo que tiene contento. ¿Qué dice? Estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada hemos de sacar. Porque el que quiere enriquecerse, le dice ahí, cae en ¿qué? En tentación del diablo. Porque la raíz de todos los males, le dice Pablo ahí, es que no es el dinero, es el amor al dinero. Y hay pastores que les gusta mucho el dinero, hermano. Tristemente. No se conforman a veces con que la iglesia les dé una ayuda o que les dé porque una cosa es una ayuda y otra cosa es un salario. Hay pastores que gloria a Dios porque tienen un salario, que Dios los bendiga. Pero hay otros que de a tiro sí, hermano, que ya hasta negocios hacen en la iglesia, no les alcanza lo que le dan. ¿Cierto? Bueno, yo no sé si estaré diciendo mentiras, pero hay pastores que hasta a veces ya te andan ahí en la iglesia, que debe de ser casa de oración y casa donde se enseña la palabra. A veces ya, hermano, ya lo único que soy es hablar de negocios. Comida para vender. Es lo que está diciendo Pedro. El que está al frente debe de entender que si lo va a hacer, lo debe de hacer con ánimo pronto, no por el dinero, hermano. Cuando un pastor, yo le voy a decir algo, hermano, usted es libre de ir a donde usted quiera, pero cuando usted llega a un lugar, porque uno lo puede percibir, uno lo puede ver, donde el pastor solamente es puro pedir, dinero. Pero hay algo, ¿sabe que hay algo característico? La gente le gusta, la gente es masoquista. Mucha gente, hermano, como no le han enseñado, se acostumbra a vivir así. Y pobrecita gente, a mí me da tristeza, hermano, porque a veces uno ve a la gente sufriendo y que a veces le digo, no tiene ni para pagar la renta. Y el pastor, eso sí, él anda en su carro del año. Yo no estoy en contra de que lo traiga, hermano, gloria a Dios, el que lo haga. Mire lo que dice aquí, es bien importante. No por ganancia deshonesta. Si lo ha ganado honestamente, pues está bien. Pero si lo anda haciendo de una manera deshonesta, que no es bíblica, ahí sí que tenga cuidado el pastor. Mire, hermano, yo he escuchado tantos testimonios. Mire, lloro mucho por aquel varón que les decía la semana pasada que me ganó $1000. Mire, Dios sabe, ¿no? Lloro por él. ¿Sabe por qué? Porque él puede creer que si me lo hizo a mí, él puede llegar a donde quiera que ande, lo hace. Pero va a llegar un día en que Dios le va a salir al encuentro. Y yo le oro a Dios para que tenga misericordia de él. Porque el problema es que el enemigo les cauteriza la mente y ellos piensan que están bien. Pero el Señor, yo le digo, Señor, ten misericordia de él. Porque va a llegar el momento en que Dios le va a salir al encuentro. Así como nos va a salir a todos. Nos va a dar, bendito sea Dios. Dice el versículo 3. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es el señorío? Aquí yo soy el pastor y aquí usted lo que tiene que hacer es obedecer. Y si no, se lo digo. Porque son bien bíblicos. Porque lo llevo luego a Hebreos 13. Obedecer a vuestros pastores porque ellos, ¿verdad?, darán cuenta de vosotros. Dice la Biblia que usted no tiene que obedecer. Cuando se trata de que se le obedezca, no, eso. Pero usted nunca lo ve que hable de esto. O sea, ellos hablan de eso. Usted me tiene que obedecer. Porque en realidad, mi amado hermano, el señorío es dominar, controlar. Y hay muchos que como controlan, hermano, a veces hasta la gente a veces está asustada en la iglesia. Ya no las veo, ya no son ovejas libres, sino que están atadas. Porque, mira, yo he visto a hermanos, y conozco hermanos, que aquí les da, es que el pastor se va a enojar si no voy. O sea, ya no van porque quieren adorar a Dios, sino porque tienen miedo del pastor. O sea, esto, cuando uno se da cuenta, el pastor ya no sabe que él es un siervo, sino que él se cree el dueño. Bendito Dios, aleluya. Y dice Pedro,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Qué es la autoridad, hermano? Porque Dios le ha dado autoridad al pastor, ¿sí o no? Pero una cosa es la autoridad. Porque ¿qué es la autoridad? Fíjense, la autoridad es el hábito de mandar y hacerse obedecer. Ahorita me recuerdo, ustedes lo han leído, todos lo hemos leído. Y el jueves que estaba aquí el hermano Juan Pablo, por eso me estoy acordando. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí o no? Ahora fíjense, lo mandó. Pero antes de decirle, como te digo, así como te mandó mi siervo Moisés, que guardases todas las cosas que están escritas en este libro de la ley. Porque Moisés mandó ¿a quién? A Josué. Y usted léalo en su casa cuando llegue. Y cuando llegue a su casa, a ese capítulo, usted se va a dar cuenta que cuando Dios le da la autoridad a Josué, ahora dice que él llamó a los ancianos y los mandó. Y los ancianos obedecieron a Josué, aunque le dijeron, solamente que Jehová esté contigo y te obedeceremos. Pero él fue y los mandó. Porque Dios da autoridad. Pero la autoridad es el hábito de mandar y hacerse obedecer. Y va a decir Pedro ahorita aquí, con el ejemplo. Con el ejemplo. Porque lo contrario de la autoridad es el autoritarismo. Bendito Dios. ¿Qué es el autoritarismo? Bendito Dios. Es un sistema fundado en la sumisión incondicional a la autoridad. Lo que el pastor dice, eso se hace. Aunque el pastor esté mal. Y muchos no han entendido esto, hermano. Por eso es que yo sí creo que en la iglesia de nuestros días hay mucho autoritarismo. Oh, sí. Y los pastores a veces como se agarran eso. Y no se te vaya a ocurrir tocar al ungido de Jehová. Porque las maldiciones, dije. Luego con maldiciones. Y luego. Porque si David, siendo quien no se ateó, hermano, pero fíjense, esa palabra que allí Dios usó. Yo, ustedes saben, no me gusta hablar mucho de griego, eso porque no sé. Pero hay palabras que a veces las busco. Y cuando Dios usó esa palabra ahí de David, cuando dijo que no quiso tocar a Saúl, porque dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. La palabra en original ahí es de hacer violencia físicamente. O sea, porque le digo, ya lo que Dios no tolera es que haya violencia física dentro del pueblo. Ahí sí, hermano, ya eso es terrible. Ya es lo peor que puede, mire, hermano, ya que una iglesia haya golpes, eso ya es. Si el simple hecho que haya disensiones es horrible en la iglesia. Ya que haya golpes, quiere decir que ya el diablo ya se metió allí, hermano. Ya. Es la verdad, eso ya. Bendito el Señor. Por eso Pedro dice, no como teniendo señorío, no abuses de la autoridad sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Porque el ejemplo, hermano, mire, el pastor, quiéralo o no, aunque no lo entienda y no lo comprenda el pastor, es un ejemplo de la iglesia. Les voy a tirar una piedrita. Yo no le prohíbo a nadie que use las redes sociales. Usted va a dar cuenta de eso. No enseñe la palabra. Cada quien sabe lo que hace. Yo enseño la palabra. Pero lo que sí verdaderamente da tristeza, hermano, porque si el pastor, como dice también el escritor de Hebreos, que debemos de observar la conducta de nuestros pastores e imitar su fe, quiere decir que la iglesia debe de imitar al pastor. Pero cuando un pastor ve que sus ovejas en las redes sociales o en su actitud que luego transmiten dejan mucho que desear, en realidad, ¿qué pensará la gente del pastor? Y aquí iglesia más. Entonces ese es el que te está en tu padre, ese es tu pastor el que te está enseñando. Hoy dije que les iba a tirar una piedrita para que me agarraran. No, porque no tiene que tener cuidado. Porque pues, la gente, no, pues, si las ovejas son el reflejo de quién.
Yo por eso casi te digo, yo comparto a veces de vez en cuando, hermano, pero trato de tener mucho cuidado. Y lo que uno pone, porque al final, imagínense que ustedes, mira lo que el pastor anda compartiendo. Santo. Pero usted también tiene su responsabilidad. Porque usted es un ejemplo de... al menos yo aquí yo puedo decir, Señor, yo he enseñado, el que no lo haga, pues si es su problema, que queda, Él te va a dar cuentas. Pero hay veces que, hermano, que la gente no se agarra luego ahí en el Facebook, no se agarra literalmente, pero luego en el Facebook se empiezan a veces luego veo, porque uno tiene amigos de otras iglesias que ni conoces, que te mandan a veces, no siempre las acepto, las invitaciones. El otro día veía una hermana ahí que con su hermana en carne y empezaron allá a pelear por la pintura. Porque uno subió un post y la otra le contestó y empezaron. Imagínense la gente que no conoce a Cristo y eso. Ahora digo, no, cada quien tiene que tener cuidado. Bendito Dios. Y le voy a decir por qué ahorita. Porque mira lo que dice el 4. Y cuando aparezca el príncipe, y esta palabra en el original quiere decir el gobernador, que es Cristo, y de los pastores, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, bueno, esta corona, hermano, pues es especial para los que están al frente de la obra, pero la Biblia habla, ¿verdad?, de que todos vamos a recibir coronas. Pablo, cuando habla a Timoteo, a los Corintios también, Santiago habla son 3 coronas diferentes que se van a repartir. En Santiago dice que bienaventurado es el varón que resiste la prueba, porque una vez que ha resistido, el Señor le dará la corona de justicia. Amén. Hay diferentes coronas, pero esta en particular es para el pastor que ha entendido y está haciendo su trabajo. Es lo que Pedro dice, bendito Dios. Recibiréis la corona incorruptible. Y fíjense bien que esta corona, hermano, en aquellos tiempos en los Juegos Olímpicos le daban a los que ganaban, les daban una corona de laurel. Y eso se pudría. Pero esta corona que Dios tiene para los que hacen la voluntad de Dios, dice que es una corona que es incorruptible. Es algo que, hermano, que va a durar para la eternidad. Bendito Dios. Ahora fíjense bien, el versículo 5 dice: igualmente jóvenes, y esto, hermano, hay que enseñarle mucho a los jóvenes, porque miren lo que dice: igualmente jóvenes, estad sujetos ¿a quién? ¿Quiénes son los ancianos de los que está hablando aquí? Son los pastores. Ahora, digo esto, hermano, porque hay ancianos, repito, que son ancianos de edad, pero no tienen carácter. Ahorita vamos a hablar de esto. Están sujetos a los ancianos, de los que viene hablando, a los que están al frente, a los pastores. Pero si fíjense que el joven ve que el pastor anda todo patas para arriba, y el pastor lo manda, ¿con qué autoridad? Por eso es que a veces los jóvenes se nos desalientan. Y Pablo escribe de eso también, Pedro también escribe de esto, de que para que no se desalienten tenemos que aprender a exhortar a nuestros jóvenes, amonestarlos en la disciplina del Señor, enseñarlos, instruirlos. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Y todos, aquí abarca, por eso el mensaje será consejos prácticos para la iglesia. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué es la humildad? Ya es humildad. Ay, pastor, otra vez no hablas. ¿Qué es la humildad? Porque fíjense que a veces, hermano, nosotros, mucha gente piensa que, mira esa hermana que humilde, porque no se peina, ¿verdad? No se sabe, no es nada. Una cosa es la fondez y otra cosa es la humildad. Mira esa hermana que, o ese hermano, mira lo que humilde, porque mira.
Porque yo me di a la tarea de investigar, hermano, ¿qué palabra usa aquí? No lo hago mucho, pero esta palabra humildad es una palabra que es encombomai y que tiene que ver con una humildad. No tiene nada que ver ni con la vestimenta, sino que es con una actitud de la mente y del corazón. Piensen en lo que dice Pedro. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Se acuerdan del capítulo 13 de Juan? ¿Qué había pasado ahí cuando comienza? Está el Señor el día jueves, por la tarde, cuando ya en la noche lo van a entregar, se los recuerdo. Y dice que cuando están sentados a la mesa, ¿qué hizo el Señor? Dice que se levantó de la mesa, se levantó, léalo en su casa el capítulo 13 de Juan del 1 en adelante, dice que se levantó de la mesa, dice que se quitó su túnica, o su manto, dice que se quitó su manto, y dice que se ciñó, ¿sí o no dice así que se ciñó? Pero cuando dice que se ciñó, ¿qué se ciñó? La toalla. Y en cuanto se ciñó la toalla, ¿qué hizo? Dice que agarró el hebrillo y fue y empezó con Pedro, con este, por cierto, con este, el que está hablando aquí. ¿Y qué le dijo? A mí no ¿qué me vas a lavar tú? No, ¿cómo crees? Porque ahí Pedro no sabía lo que era la humildad. Oiga bien, ¿no le dijo eso? Tú, Señor, tú no me lavarás, Pedro, si no, no tendrás parte conmigo. Entonces, entre todos, Señor, vayan. Si es así, entonces vayan de todos. Pero lo que le quiero dar a entender, que la misma palabra que usa aquí, revestidos, es el Señor se quitó su túnica, se puso la toalla, y Él, siendo quien era, se humilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero para eso el Señor tuvo que tomar una actitud en su mente de enseñarle a ellos lo que es la verdadera humildad. No hay en la Biblia otro pasaje más grande que nos habla de la humildad, hermano. Y este Pedro, que no se quería dejar lavar los pies, es el que ahora dice: bendito el Señor. Y todos sumisos. No, si el pastor, casi la mayoría, iba a decir todos, pero no, al pastor casi todos son sumisos. Pero entre los hermanos, ¿y este hermano qué se cree si yo aquí soy? Mire, hermano, la humildad y la gracia de Dios, de la cual va a hablar aquí Pedro, nunca van a poder trabajar juntas. Pero el orgullo, cuando dije la humildad, no, es el orgullo y la gracia del Señor que se muestra a través de la humildad, nunca van a poder caminar juntas. Porque mira lo que dice Pedro, gloria al Señor. Sumisos unos a otros, vestidos de humildad, como el Señor se vistió de esa toalla, mostrando el verdadero amor a través del servicio. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es una persona soberbia? Es una persona que tiene orgullo. Todos los demás están mal. Todos. Solo él o solo ella es la. Y mire que este espíritu del orgullo, hermano, es algo que se introduce en la persona. Pero la última en que te das cuenta, la última que se da cuenta que tiene orgullo, es la persona. Pero todo el mundo lo puede ver. Cómo habla, cómo se expresa, se cree mejor que todos. Todo el mundo está en pecado. Dios le revela de todo el mundo, pero nunca le revela de él o de ella. Y el problema es que todo el mundo se está dando cuenta quién verdaderamente es.
pero en su sabiduría, porque hay gente que conoce mucha Biblia, hermano, que incluso te la recitan de memoria. Estamos hablando de los pastores, usan la Biblia para poder manipular a las personas y creen que son humildes. Pero igual hay muchos hermanos en las iglesias que tienen conocimiento y creen que porque conocen la palabra de una manera intelectual, ya son más que los demás, porque lo que verdaderamente Dios está viendo, hermano, es el corazón. ¿Cuánto de eso que tú conoces lo aplicas en tu vida? Y es lo que está diciendo Pedro, hermano. Acuérdense que Pedro es el Pedro que no se quería dejar lavar los pies del Señor. Un hombre orgulloso, un hombre arrogante, un hombre que verdaderamente, hermano, Dios tuvo que tratar muy fuerte con él. Y él es el que ahora dice, mire, hermano, esto es bien terrible, déjeme le digo. Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios. Una persona que se cree más que los demás y que no se escudriña a sí misma, cuando dice Dios resiste, esta palabra resistir es como que Dios se pone al frente para la batalla. ¿Sabes qué? Tú de aquí no vas a pasar. Óigame bien, hermano, con esto voy a terminar. A veces es difícil, hermano, pero lo que dice aquí Pedro, mire, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No debemos de confundir el hecho de que a veces nosotros, como vimos la semana pasada, que si sufrimos porque es la voluntad de Dios en nuestra vida, por hacer el bien, y que enfrentemos luchas o pruebas en nuestra vida, si Dios lo permite, debemos de darle gloria a Dios por eso, ¿sí o no? Pero hay personas, hermano, hay personas que no caben en ningún lado. No voy a pedir disculpas, pero esta es una realidad. Hay personas que no caben en ningún lado, porque la gracia de Dios no se muestra en ellos. Se supone que si el Espíritu de Dios mora en mí, yo podré tener complicaciones en el trabajo, en algún lugar, o hasta en la misma iglesia, puede que con alguna persona. Pero cuando una persona tiene conflictos con todo el mundo, como que debo de preguntarme yo, Señor, ¿será que el problema soy yo? Porque ¿sabe esta palabra gracia qué quiere decir? Es la gracia, no es la gracia salvadora, la que se recibe por fe. Es la bondad de Dios que se manifiesta a través de las palabras y las acciones. Es esa gracia que la gente te ve y te dice, oye, verdaderamente tú eres diferente. Yo quisiera ser o conocer a ese Dios que tú me predicas, que tú me enseñas. Pero cuando en lugar de eso la gente lo que hace es que me rechaza, quiere decir que entonces sería bueno preguntarle a Dios, Señor, ¿será que en lo más profundo de mí hay algo de que a mí no me deja verdaderamente que tu gracia obre en mí? Porque a veces confundimos, hermanos. A veces nosotros confundimos nuestra religiosidad y la disfrazamos de humildad. Pero Dios lo conoce verdaderamente. A Dios no lo podemos engañar. Y al final, se los digo siempre, la gente se queda más con los hechos que con las palabras. Es lo que está diciendo Pedro. Pero cuando alguien tiene la gracia de Dios, hermano, se siente. Es cierto, no somos monedita de oro, porque siempre va a haber alguien que te va a encontrar defectos. Pero si la gracia de Dios está en uno, dice, Dios da gracia ¿a quién? A los humildes. Dios te acomoda donde quiera, en el trabajo, en una casa, donde tú llegas, allí Dios te acomoda. Bendito sea el Señor. Esos son unos consejos prácticos para la iglesia. Bendito Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. La semana que entra terminamos ya esta carta, si Dios lo permite. Nos quedan solamente 7 versículos.